11 y 12 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Se refería a la tierra de Judá. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, el tiempo pasó porque, sabes, todo pasa en esta vida, todo. Si en este momento estás viviendo un momento difícil, oscuro, pasando por dificultades, no te desesperes. Yo sé que en la hora de la oscuridad, pues, todo, sientes que Dios te abandonó, que todo te va mal, sientes hasta ganas de morir. El ser humano, la naturaleza humana es así. Pero te digo una cosa, eso va a pasar, porque en esta vida todo pasa. Ahora, si estás viviendo un momento extraordinario, brillante en tu vida, no te olvides de Dios, no te alejes de Dios, porque también las cosas buenas pasan. En esta vida todo pasa. Y bueno, regresemos a Judá. El tiempo había pasado y ahora, 70 años después, el pueblo volvía a la casa. Había llegado el momento de regresar a casa. Infelizmente, aunque el cautiverio había sido una oportunidad para pensar en los errores cometidos y arrepentirse del pecado, no todo el pueblo aceptó volver a casa. No todos se arrepintieron, ni todos ellos aceptaron regresar. Cuando el rey Ciro autorizó el regreso, ¿sabes cuántos volvieron? Solo 50,000, bajo el mando de Zorobabel y de Josué, el sacerdote. Muchos se quedaron allá en Babilonia. Ahora, para entender completamente los incidentes de este trimestre, en realidad habría que estudiar 3 libros históricos que se llaman libros del post-cautiverio. Me refiero a libros que fueron escritos después que el pueblo regresó a Jerusalén. Estos libros son Esdras, Nehemías y Esther. Leyendo los 3 libros tenemos un panorama completo. También hay otros 3 que son libros proféticos del post-cautiverio y también deberían ser leídos juntos. Me refiero a Ageo, Zacarías y Malaquías. Pero sigamos adelante. Esdras y Nehemías fueron 2 líderes que deberían ser estudiados juntos. Esdras fue un sacerdote, Nehemías un laico, y ambos trabajaron juntos de modo que la voluntad de Dios pudo cumplirse en Jerusalén. Estos 2, Esdras y Nehemías, fueron instrumentos claves para ver que las murallas, la ciudad de Jerusalén y el templo fueran edificados. Ageo y Zacarías, como profetas, también trabajaron juntos y animaron a la gente para que edificara el templo, porque para un proyecto divino se necesita 2 cosas: vida espiritual y diligencia y trabajo y sudor. Si tú solo pides, clamas a Dios, pero no te mueves, no va a suceder nada. Y si tú solo te mueves, pero no tienes la certidumbre de que Dios está en el comando, tampoco va a suceder nada. Los libros de Ageo y Zacarías, que son 2 profetas del post-cautiverio, también deberían ser leídos y estudiados juntos con el libro de Esdras, porque estos 3 libros fueron escritos mientras se reedificaba el templo. Dice Esdras 5:1, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y Jerusalén en el nombre de Dios de Israel, quien estaba con ellos. Me gusta esa expresión, quien estaba con ellos, de Dios quien estaba con ellos. ¿Qué cosa te puede ir mal cuando Dios está contigo? ¿Cómo sería bonito que cada uno de nosotros tuviera la seguridad de que Dios está con nosotros? Vas a la guerra, Dios está contigo. Vas a la paz, Dios está contigo. Vas a trabajar, Dios está contigo. Vas a empezar un nuevo negocio, Dios está contigo. Te vas a casar, Dios está contigo. Vas a estudiar, Dios está contigo. Cuando tengas esa seguridad con todo, pues te va a ir bien, con toda seguridad. Pero ahora vamos
al libro de Esdras, que es el objetivo de nuestro estudio este trimestre. El libro tiene dos grandes divisiones. El regreso de los cautivos de Babilonia, bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué también, y la reconstrucción del templo. Esto todo está en los primeros 6 capítulos de Esdras. Como ya dijimos, solo regresaron 50,000. Luego tenemos el regreso de aquellos que regresaron bajo la dirección de Esdras. Esto ya está en la segunda parte del libro, en los capítulos 7 al 10. Los que regresaron con Esdras fueron unas 1,500 familias, aproximadamente 4,000, 5,000 personas. Entremos ahora a la segunda parte. Aquí veremos una aparente contradicción bíblica. Los críticos de la Biblia buscan desesperadamente asuntos como este para decir que la Biblia tiene errores y que no hay que creer en la Biblia. Explico un poco lo que estoy diciendo. La lista de los reyes persas que se relaciona en los libros de Esdras y Nehemías, en su orden cronológico comienza con Ciro, que estableció el imperio persa y conquistó a Babilonia el año 539 a.C. Ahora, a partir de Ciro, la lista sigue así. Después de Ciro viene Cambises II, después Darío I, después Jerjes I. Este Jerjes I es conocido más por nosotros como el famoso Asuero, que está relacionado con la reina Esther. Y finalmente viene Artajerjes I. ¿Sabes cuál es el aparente error? Es que en el capítulo 4 de Esdras, en los versículos 16 al 24, se habla de unas cartas que los opositores de la construcción del templo escribieron primero al rey Asuero y después al rey Artajerjes para que pararan la construcción del templo. Lo que finalmente sucedió, se paró la construcción. Solo que esta orden para detener la construcción del templo, cronológicamente, debería estar después de lo que está narrado en los capítulos 5 y 6 de Esdras. En estos capítulos se menciona a Darío como el rey. Darío gobernó antes de Asuero y de Artajerjes. Entonces, ¿cómo es que este asunto de las cartas a los reyes Asuero, Artajerjes, está en el capítulo 4, si Darío solo aparece en el capítulo 5, 6? Este aparente error de cronología es lo que crea toda la confusión. Pero a lo largo del estudio de este trimestre veremos que no hay ninguna confusión. Tendremos que esperar que lleguen los próximos estudios para explicar este asunto con más detalle. Vamos ahora a la tercera parte, pero voy a estudiar la tercera, la cuarta y la quinta parte todo junto. Hablemos específicamente de Esdras. ¿Quién era Esdras? Era descendiente de Fines, nieto de Aarón. O sea, Esdras pertenecía a la línea sacerdotal. Esdras no regresó a Jerusalén con el primer grupo de 50,000. Él solo regresó llevando 1,500 familias después. Al leer el texto bíblico vemos que Esdras es descendiente de Fines, hijo de Eleazar. Ahora, Fines aparece en la historia bíblica en una época de idolatría, cuando había una tragedia en el pueblo, la gente estaba muriendo. Ahí aparece Fines. Él detuvo la plaga que estaba destruyendo a Israel. Si leemos el capítulo 25 del libro de Números, recordaremos que cuando el profeta Balán, ¿te acuerdas de Balán?, no pudo maldecir a Israel, influenció en Balac para que permitiese matrimonios mixtos con su pueblo. Y eso, por supuesto, introdujo costumbres mundanas a Israel. En el citado capítulo de Números, vemos que había un hombre que se casó con una mujer madianita. Ahora, cuando un judío se casaba con una mujer pagana, generalmente acababan siendo atraídos los hombres por la adoración a los dioses paganos. Así que el juicio de Dios cayó sobre Israel en forma de plaga. Y Fines, el
ancestral de Esdras, se levantó y tomó una lanza en su mano y ejecutó a ese hombre y a la mujer madianita. O sea, que se sacrificaron 2 vidas para salvar a un gran número de personas del pueblo. Como recompensa, Dios le prometió a Fines que el sacerdocio de él permanecería en su familia para siempre. Ahora, años después, encontramos a Esdras, que es descendiente de Fines. Veamos ahora lo que dice el capítulo 7 de Esdras, versículo 6. Dice, subió de Babilonia. Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Interesante, subió de Babilonia. Lógicamente se refiere al aspecto físico, geográfico, subió de Babilonia. Pero aquí hay un sentido espiritual también. Siempre que sales de Babilonia, solo subes a la tierra de Dios, subes a donde Dios quiere llevarte, porque el plan de Dios no es que el pueblo de Dios hubiera estado en Babilonia. Fue a Babilonia desterrado por causa de su desobediencia. Ahora había llegado el momento de regresar, de subir. Ojalá que si tú por algún motivo de la vida has caído, estás en Babilonia, en tu cautividad, llegó el momento de que regreses, que subas a la casa de Dios, de donde nunca deberías haber salido. Así son las cosas con Dios. Esdras era un maestro, instruido en la ley de Moisés, dice el texto. ¿Sabes? Como no había tenido Esdras oportunidad de realizar sus tareas de sacerdote en Babilonia, porque no había templo, durante el cautiverio él no había ejercido efectivamente su ministerio. Entonces había dedicado su tiempo a estudiar la palabra de Dios. Y ahora podía usar lo que había aprendido. En Esdras 7:21 vemos que Esdras tenía la misma reputación en Babilonia, de ser un hombre de Dios, no solo delante del pueblo, sino también incluso ante el rey. Era reconocido como un maestro de la palabra de Dios. Veamos Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ay, me impresiona esto. Esdras se había preparado espiritualmente para este momento. Él sabía que el momento de la liberación llegaría porque tenía fe en Dios y porque conocía las Escrituras. Conocía la profecía de Daniel, que había dicho que el cautiverio duraría solo 70 años. Ahora, guiado por este firme propósito, pues Esdras había estudiado la ley de Moisés, es decir, los 5 primeros libros de la Biblia y el libro de Josué, que ya existían en aquellos tiempos. Esdras no solo estudió la palabra de Dios, sino que la aplicó a su vida. Y eso tiene mucha importancia, porque una cosa es estudiar la palabra de Dios, conocer la teoría muy bonita, y otra es vivirla y obedecerla, cumplirla. Y Esdras, quería enseñar esa palabra. Quiso que el pueblo conociese la voluntad de Dios. ¿Para qué? Pues para que regresara a casa. Yo creo que hoy día nosotros estamos en Babilonia, en la Babilonia de esta tierra, del desierto de este mundo. Todavía no hemos regresado a la casa de donde nunca deberíamos haber salido, porque falta conocer y estudiar la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios tiene que ser predicada en el púlpito, en el sábado, el miércoles, el domingo, siempre que hay culto. La palabra de Dios tiene que ser abierta. Es de la palabra que brota el ideal, el sueño, para reconocer que nuestra tierra, nuestro destino no está en este mundo, que somos pasajeros, somos inmigrantes caminando hacia nuestro destino glorioso. El estudio de la palabra. Ahora continuemos leyendo los versículos 11 al 13. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras,
escriba versado en los mandamientos del Señor y en sus estatutos dado a Israel, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo, paz. He dado la siguiente orden: en todo aquel que en mi reino pertenezca al pueblo de Israel, a sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Qué lindo decreto, ¿no es cierto? Entonces el rey Artajerjes promulgó este decreto para que Esdras y sus compañeros pudieran regresar a su tierra. No se trata de un mandato para que fueran, sino de un permiso para que cada uno tomara su decisión y volviera. Mucha gente se quedó en Babilonia. El Evangelio invita, el Evangelio no ordena, el Evangelio invita. Ahora, quien tiene que tomar la decisión eres tú. ¿Hace cuánto tiempo sientes el llamado de Jesús para entregar tu vida, para bautizarte, para arreglar tu vida, para ser un fiel discípulo del Señor? ¿Hace cuánto tiempo? Ahora, no hay orden, es una invitación. Quien tiene que aceptar eres tú, nadie te puede ordenar. Pero la carta continuaba diciendo en los versículos 14 y 15 lo siguiente: porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Evidentemente Esdras era apreciado por el rey Artajerjes, que se refirió a Dios como el Dios de Israel. Se le dio autoridad a Esdras para nombrar magistrados y jueces. El decreto le fue entregado y se ultimaron los preparativos para el viaje. Cabe destacar que este decreto revelaba reverencia y respeto por Dios. Observemos cómo terminaba el decreto leyendo el versículo 26. Y todo aquel que no cumpla la ley de Dios y la ley del rey será castigado rigurosamente, ya sea de muerte, a destierro, a pena de multa o a prisión. Esta ley, por supuesto, tendría relación con los judíos después de que hubieran llegado a su tierra. En otras palabras, si regresaban a Jerusalén, debían tomar en serio su relación con Dios. Este no es un asunto para jugar. Este es un asunto de vida o muerte. Aquí hay una figura. No estamos solo haciendo historia, lo que pasó con Esdras, lo que pasó con el pueblo que salió de Babilonia y regresó para Jerusalén. Aquí hay un mensaje poderoso. Estamos en nuestro periodo de cautiverio por nuestra desobediencia, tan ahora regresar para casa. Todo Dios ha acomodado en la historia para que el pueblo de Dios no ande jugando con su fe, para que lleve a serio lo que tiene que vivir, para que viva los principios del Evangelio y el mundo sepa, porque el rey, ¿cómo sabía el rey lo de Dios y todo? Por el testimonio de Esdras, por el conocimiento de la palabra de Esdras. El mundo será sacudido por la vida de los hijos de Dios. Ahora vamos al versículo 27. Estamos en el capítulo 7 de Esdras. Aquí vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Él agradece, dice: bendito el Señor. Quiera Dios que nosotros siempre tengamos espíritu de gratitud, ¿sabes? Por todo lo que nos pasa, hasta por las cosas malas, aparentemente malas que pasan. Esdras ora y dice: bendito el Señor, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. La casa del Señor no solo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, ¿sabes? Nosotros pensamos que la casa de Dios siempre debe ser bonita, hermosa. Yo no digo grande, majestuosa. Muchos hoy día estamos gastando dinero construyendo monumentos y monumentos, porque lo que nos impresiona es tener un templazo ahí. En Israel era diferente, porque Israel, la misión
era atraer las personas para Israel, pero para nosotros hoy día es esparcirnos por el mundo y predicar el Evangelio. En lugar de construir un templo como el de Salomón, nosotros tenemos que construir pequeños templos alrededor del mundo, aunque sea cada 100 metros, un pequeño templo. Esos grandes monumentos de 3,000, 4,000, 5,000 personas, ¿quién participa? Los miembros de iglesia se vuelven espectadores de un programa sabático y nada más, pero no están comprometidos con la misión. Pero en iglesias pequeñas, en templos pequeños de 100, de 120 personas, cada uno participa y es así que se va a terminar la obra. No confundamos, porque Salomón construyó un templo maravilloso, nosotros también tenemos que construir en esta tierra. No, la misión para Israel era diferente de la misión para nosotros hoy. Esto hay que pensar, pero termino con el versículo 28.